Hola muchachos, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo integrar sus reportes al framework. Primero que nada van a requerir de eh, este parche que tiene este nombre. Es un parche actualizado y lo único que tienen que hacer es que se ubican en su proyecto, suponiendo que su proyecto es este, ¿verdad? Y este proyecto cuando lo descomprimen, aquí está comprimido, aquí yo ya lo descomprimí, pero dentro tiene una carpeta llamada app y una llamada vista. Esas dos carpetas simplemente los van a arrastrar hasta la raíz de su proyecto, no en encima de otra carpeta, ¿no? Sino simplemente en la raíz les va a decir que va a reemplazar algunos. Fíjense que yo no le voy a decir que los haga todos, lo voy a decir a uno por uno para ver qué es lo que está reemplazando. Reemplaza la carpeta view, app, reemplaza la carpeta JS, reemplaza la carpeta reportes, reemplaza este archivo code.js, reemplaza un archivo de configuración que está en la carpeta reportes, configuración ejemplo, controlador reportes, data reportes, documentación y esto que están acá que son algunas librerías para que se vean los reportes y podamos hacer consultas directamente en la base de datos. Las librerías, los modelos, aquí va a reemplazar muchos más archivos, yo le voy a decir que continúe. Igual con estos 50 conflictos que ya son propios de la librería de reportes. Le voy a decir mover y reemplazar, los va a copiar. Perfecto. Entonces, claro, ya aquí los perdí porque los moví, pero realmente los tengo en aquí comprimidos, pues. Entonces no hay ningún problema. Aquí los obtengo de nuevo. Pero claro, lo importante es que ya están acá. Ahora, es importante que le dé control F5 para ver esta pantalla refrescada. Visualmente no voy a tener ningún cambio, eso es importante que lo sepan. Eh, Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, principalmente vemos que nosotros podemos integrar dos tipos de reportes. El primero es uno que llamamos de alguna forma un reporte general, que es este acá, que es, por ejemplo, este que está acá. Realmente estos reportes generales lo que van a tener es información de todo lo que nosotros tengamos en los listados. Y los reportes, digamos, detallados, que son aquellos reportes que están directamente ligados con cada uno de los registros o filas que están en nuestra tabla principal, en nuestro listado principal del módulo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo arrancamos a hacer los reportes? Bueno, primero que nada vamos a ubicarnos en Sublime. Yo voy a arrastrar mi proyecto a esta Sublime y allí vamos a ubicarnos en la siguiente ruta, app, reportes, y encontramos build y vemos que allí en esta carpeta build es donde van a estar todas nuestras copias de reportes. Entonces, yo voy a comenzar con un reporte básico. Para ello, fíjense que aquí tengo un reporte llamado base. En él voy a borrar todos estos comentarios y le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir Control Shift S, que es lo mismo que Save As, salvar como, y le voy a llamar reporte 1. Ojo, reporte 1.php. Entonces, reporte 1.php. Listo, listo. Esta es la base para cualquier reporte. Si cada vez que vayan a comenzar con uno, les recomiendo que arranquen pues haciendo una copia de la base. Entonces, yo la copié, la guardé en un archivo llamado reporte 1 y ahora lo que voy a hacer es simplemente verla y para ello me voy a ubicar en el navegador, voy a abrir una pestaña nueva. Ojo, me puedo copiar de esta ruta que ya tengo acá y veamos. Entonces voy a entrar en la siguiente ruta, en mi proyecto app slash reportes. Luego le voy a decir signo de interrogación, ID igual al nombre de mi reporte. Mi reporte se llama reporte 1, igual que el nombre que le puse al archivo sin la extensión .php. Y le voy a decir que quiero verlo. Entonces fíjense que ya
me voy a ubicar en mi reporte, ¿no? Ya aquí está mi reporte en blanco. Importante que si yo no le digo getVer, coloque un ampersand de más, ok. Si yo no le digo getVer, ¿qué va a pasar? Él se va a descargar. Ok, me dice reporte no encontrado, claro, me comí el 1 y ahí se descargó. Se descargó con el nombre de factura 1. Claro, yo no quiero que se descargue. Yo lo que quiero es verlo. Entonces le digo get igual a ver. Claro, voy a estar comiendo el 1, reporte 1, ok, perfecto. Entonces el ID es el nombre de mi reporte, reporte 1. Y el ampersand es simplemente una variable que yo le paso para decirle que mira, quiero verla y no quiero que se descargue el reporte. Entonces ya con esto está listo. ¿Qué está listo? La creación del reporte. Realmente es un reporte que actualmente está vacío. Entonces vamos a continuar. Eh, bueno, vamos a comenzar con el pie de página. El pie de página simplemente está compuesto por tres estructuras que son la línea, el mensaje y el número de página. Realmente la línea es una línea que vamos a decirle acá true para que podamos verla. Recargamos el PDF y acá es una línea que simplemente aparece acá para indicar que aquí comienza nuestro pie de página. Entonces, en nuestro pie de página nosotros lo podemos verlo. No recuerdo si la línea de color está activa, de todas formas podemos probarla. Es un array y yo le digo los colores, ¿no? ¿De qué forma se los digo? Bueno, le digo de pronto los colores RGB. Serían RGB. Vamos a ver si cambia de color. Salvamos y vamos a probar. Sí, ahí está. La línea pasó a ser de color rojo. Entonces, con esto chévere. Vemos ahora el mensaje, ¿no? Ya simplemente esto es una línea. Si no la quiero ver, le digo, bueno, mira, no quiero verla, falso. Salvo, control S. Noten que yo hago los cambios rápidos, ¿no? Simplemente escribo y control S de una vez para no estar diciendo que guardo. Supongan que cada vez que yo ya salgo del subline es porque ya guardé. Ahora lo veo. Perfecto, vamos a continuar. Eh, mm, el mensaje simplemente está compuesto por algo que yo quiera escribir allí. Y esto, bueno, yo simplemente le puedo, bien sea, cambiar un color. Vamos a cambiar, colocarle un color de fondo. Vamos a decirle que el color de fondo va a ser azul. Este 255 0. Aquí vamos a decirle que es color azul. Vamos a decirle que le puedo colocar un color al texto. Vamos a colocarle un color rojo. Ya tiene color rojo. El tamaño de la celda es simplemente el tamaño de la altura. Esto es muy importante. Fíjense que no le voy a colocar un tamaño, pero le voy a decir que el borde lo quiero ver. Y el color el borde también nosotros le podemos colocar un color. Le voy a decir que el color de borde sea negro. Entonces vamos a visualizarlo. Ok.
Entonces allí lo tenemos, ¿no? Claro, la letra es roja, no ayuda mucho. Vamos a decirle que el fondo sea, claro, en este momento es azul, no combina. Vamos a decirle que el fondo sea negro, que las letras sean blancas y que el borde sea azul. Ahí está, apenita se ve el borde. O sea, inclusive creo que hasta ni se ve. Vamos a tratar de ampliar. Y bueno, ahí está la información. Fíjense que aunque la celda tiene, le podemos colocar un ancho, un tamaño de la celda. Vamos a cambiarle el tamaño de la celda. ¿Por qué quiero cambiarle el tamaño? Supongamos que yo quiero colocarle más de una línea, ¿no? Entonces, hago un salto de línea. Esto representa un salto de línea y sigo escribiendo. Fíjense que ahora se ve. No hizo falta colocarle una altura a la celda, sino que él se ajustó de forma automática. Sin embargo, el tamaño de la celda yo se lo puedo colocar, que este es el tamaño de la altura. Además, podemos cambiarle el tamaño del texto. Yo acá le puedo decir, mira, el tamaño es 10, que es igual a mi fuente normal. Entonces, si mi fuente normal es una variable que yo ya tengo, se la puedo colocar acá sin ningún problema. Y todo va a seguir igual. Fíjense, ok. Ahora bien, con respecto a la justificación, yo lo puedo centrar en el centro, lo puedo centrar a la izquierda, a la derecha. Recuerden ver la información extra que está en la documentación, acá en la carpeta documentación, información extra. Allí van a ver qué justificación pueden colocar, LCRJ y qué estilos de texto, ¿no? Por defecto es regular, pero lo podemos colocar bold, que es negrita, itálico, que es cursivo, y underlineado, que es subrayado. Teniendo esto, habiendo explicado esto, fíjense que entonces ya con respecto al mensaje voy a dejar nada más esto. Voy a dejarle la línea y se la voy a dejar azul. Si no quiero aplicar ningún color, voy a dejar todo en null. El PDF ya está configurado para crear algunos colores por defecto, por ejemplo, para asignar colores por defecto. Por defecto todas las líneas son negras, todas las letras son negras, todos los fondos son blancos. Con respecto al número de página, vamos a actualizar. Ok. Dice empresa, ok. Ahora, con respecto al número de página, yo le digo si quiero o no verlo. ¿Qué puedo cambiar allí? Puedo igual colocarle un color de fondo, un tamaño, una justificación, en este caso hasta la derecha. Fíjense que lo voy a centrar. Le puedo colocar un estilo, por ejemplo que sea en negritas. Le coloco la B de bold en negrita. Y veamos, ahí está, página 1 de 1. Entonces de esta forma le vamos a dar vida al pie de página. Con respecto al encabezado y el cuerpo. Realmente el encabezado y el cuerpo nosotros lo podemos crear de forma parecida, tanto el encabezado como el cuerpo. Y la diferencia es que el encabezado se va a repetir en todas las hojas, el cuerpo no. Ahora, el encabezado y el cuerpo, ¿qué elementos puede recibir? Pues hay un archivo llamado contenido guardado en documentación, que es este que está acá. Este archivo tiene todos los ejemplos de los tipos de contenidos. Por ejemplo, aquí tenemos el de una imagen, aquí tenemos el de una celda, aquí tenemos dos celdas, aquí tenemos un texto, una línea y al final el de una tabla. Entonces vamos a ir probando con cada uno de ellos. Para comenzar con la imagen, yo simplemente voy a hacer mención de que, bueno, las imágenes deben estar almacenadas en algún lugar de mi proyecto y debo tenerlas previamente, debo conocer cuál es su dimensión, cuál es su tamaño, cuál es su nombre, cuál es su extensión, si es JPG, si es PNG, cualquiera de las dos sirve.
Pero lo importante es que en la ruta de mi proyecto yo tenga una carpeta llamada imágenes. En esa carpeta yo aquí voy a pegar una imagen que es una imagen llamada Cintillo JPG y tiene esto: Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Panavi. Yo utilizo este ejemplo porque quiero hacer mención inclusive a un reporte. Vamos a duplicar esta pestaña. Que es este que está acá. Vamos a ubicarlo. Este es un reporte que es este que está aquí, se llama Manavi. Y vamos a ubicar, vamos a hacer que nuestro reporte lo vea. Veamos cuál es la ruta. La ruta se debe llamar imágenes cintillo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense que yo para llamarla voy a hacer lo mismo que olvidando este ejemplo para que también tenga sentido un poco lo que estoy haciendo. Voy a hacerlo con mi propio reporte, el que yo estoy creando, el que se llama reporte 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? En contenido yo tengo una imagen, ¿no? Este es un elemento. Este elemento está ya dentro de una columna. Entonces, ¿qué es importante que yo tenga aquí claro? Lo importante que yo tengo claro es el concepto que está escrito aquí arriba, ¿no? Y es simplemente que dentro de una fila yo tengo columnas. Dentro de una fila tengo columnas. En una fila puedo tener dos columnas, en una fila puedo tener una columna, o en una fila puedo tener tantas columnas que yo quiera. Inclusive, por ejemplo, en el cuerpo puedo tener una fila con una columna y eso es lo único que yo tengo. Pero inclusive puedo tener tantas filas como yo quiera y dentro de esa fila tantas columnas yo quiera. ¿Qué es lo importante? Es que el tamaño de las columnas realmente va a ser directamente proporcional al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo tres columnas y no defino su tamaño, entonces de mi 100% se va a dividir en tres. Si yo en una fila tengo dos columnas y este es mi 100% de mi hoja, entonces ¿qué va a pasar? Mi fila va a tener dos columnas y si tengo mi 100%, cada columna va a tener un 50% proporcional al disponible en mi hoja PDF. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, es algo simplemente así. Si yo estoy en mi encabezado y yo quiero agregar contenido, antes de colocar cualquier contenido de esto que ustedes ven acá, que es esto que está acá, yo voy a hacerlo de la siguiente forma, con todo y una fila. O si ya tengo la fila, le digo que esta es mi fila, ¿verdad? Supongamos que esta es mi fila 1, es importante que vaya tabulando, que es colocando estas sangrías, que vaya comentando, colocando mis notas. Y ahora digo, bueno, que este es mi elemento. Entonces, si este es mi elemento, aquí es una imagen, este es el tipo de elemento que estoy agregando. Este elemento tiene sus propias propiedades. En este caso las propiedades son la URL, que es desde donde llamo la imagen, que es la ruta es imágenes, cintillo JPG y la altura es 17. Vamos a ver, veamos el reporte que yo este es un modelo que ya vamos a ver más adelante, que yo estaba creando. Este es el que yo estaba creando, se llama reporte 1 y fíjense que ahí se ve la imagen. Entonces, ¿por qué se ve así y todo aquello? Bueno, aquí hay una trampa y es que esta imagen ya fue trabajada. Cuando digo que ya fue trabajada es porque si yo me voy a la imagen real y yo la abro, recuerden que esta ya es una imagen que tiene una dimensión preparada para lo que va a ser el tamaño del PDF, además de la altura, los logos, inclusive si la vemos directamente en el PDF parecieran dos imágenes, pero no, es una sola imagen. ¿Por qué? Porque ya está previamente trabajada. Entonces, en vez de yo tener que colocar una imagen que se me haga fácil o difícil
centrarla o ubicarla en un lateral o centrado, X. Yo simplemente tengo acá una sola imagen. Entonces, claro, es importante que cuando yo dije que esta es la fila 1 y solamente tengo un elemento, ese elemento es una columna. Es lo mismo que teníamos acá. Dentro de una fila tenemos columnas. Esas columnas son nuestros elementos. Entonces, dentro de la fila tengo una columna o un elemento. Como es la única que tengo, ocupa el 100% disponible. Como va a ocupar el 100% disponible, que no es más que este ejemplo que está acá, dentro de un cuerpo, en este caso es mi encabezado, tengo una fila y tengo una sola columna, que es un solo elemento. Entonces, como es uno solo, ocupa el 100%. Eso es todo. Por esa razón se ve de esta forma. Entonces, vamos a hacer, por cierto, que se vea en la que nos estaba viendo, que era esta que está acá. Vamos a copiarla en esta que se llamaba Navi. Vamos a verla. Tengo aquí la URL. Actualizamos y tengo acá una coma de más. Y ya se ve. Ok, entonces fíjense que esto es un reporte, realmente está bastante avanzado por el hecho de que, bueno, tenemos muchas celdas de distintos tamaños, tenemos distintos tipos de letras, tenemos distintos tipos de contenido, tenemos distintos tipos de celdas con fondo, tenemos una imagen centrada, es decir, aquí esto es un reporte muy bien preparado, pero es un ejemplo de las cosas que podemos hacer con esta librería de reportes. Y lo más importante es que tenemos un encabezado. Ese encabezado es mi imagen. O en un encabezado tengo mi imagen. Yo puedo colocar imágenes en el encabezado y en el cuerpo. Ahora, con respecto a nuestro reporte, el reporte que estábamos creando, que es este, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a contenido y voy a agregar al lado de la imagen, voy a agregar una celda. Ojo, esta es una celda que es igual a esta. Fíjense que esto es una fila y dentro de la fila un array, y ese array es de tipo celda. Aquí tenemos igual una fila. Aquí me equivoqué, yo escribí hay una columna y dentro hay dos filas. Me equivoqué, realmente es una fila y dentro dos columnas. Lo escribí al revés. Recuerden que si yo me ubico en mi reporte, mi encabezado tiene filas y dentro columnas. Lo mismo va a pasar con el cuerpo. Ahora bien, dentro de esta fila tengo dos columnas. Todo esto que está acá, a pesar de que está comentado, está con saltos de línea y todo aquello, es lo mismo que está acá. La diferencia es que acá es como si yo hubiese hecho esto. Borro el comentario y simplemente coloco esto uno al lado del otro. Cada elemento del arreglo lo coloco uno al lado del otro. Es sumamente importante que recordemos que cada elemento dentro de un arreglo está separado por coma. Entonces fíjense, este es un elemento, acá hay una coma. Este es un elemento, todo esto que está acá terminó, aquí viene la coma. Y así sucesivamente. Cada elemento tiene una clave y un valor. Entonces, voy a hacer uso de este elemento y lo voy a colocar en mi encabezado. En mi encabezado tengo una fila y ahora voy a tener una celda, un elemento de tipo imagen, un elemento de tipo celda. Esta celda tiene un párrafo, ese párrafo es lo que va a salir impreso en el PDF. Posteriormente tengo un fondo color, no tengo, texto color no tengo, el tamaño de la celda, el tamaño se va a colocar automático dependiendo de lo que yo haya escrito en mi párrafo. El tamaño de la fuente viene de mi variable fuente normal, la justificación es L, left izquierda, le voy a decir que sea right a la derecha. ¿Por qué? Porque está al lado derecho de la imagen. El estilo no tiene estilo, debería decirle que sea en negrita. Y el borde, pues le voy a decir un borde porque yo quiero ver cuál es el borde de mi celda. Guardo, control S y me ubico ahora a ver mi reporte. Y ahí está. Fíjense que claro, como se dividió en dos, entonces ahora la imagen ocupa el 50% y esta fila pues pasa a ocupar el 50%, perdón, esta columna pasa a ocupar el 50%.
Si yo creo una nueva fila, vamos a crear una fila 2, voy a copiar inclusive la que ya tengo, debo colocar una coma porque estoy separando elementos. Y voy a colocar lo mismo, una imagen con una celda. Veamos cómo se ve. Perfecto. Se ve inclusive amontonado. ¿Por qué pasa esto? Porque el puntero, cuando escribió en mi PDF, terminó de escribir acá, más arriba que la imagen. ¿Qué sucede allí? Bueno, cuando él se ubica, él regresa y se ubica aquí otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué sucede esto? Fíjense que vamos a hacerlo de esta forma. Voy a quitar la segunda imagen y voy a colocarle a la imagen principal más altura. De esta forma vamos a ver lo siguiente. Bien, exactamente. La imagen, o sea, coloqué primero, tenía una imagen de altura 25 y luego una celda. Entonces, esta es la imagen. Vamos a separarlo, vamos a ponerle aquí texto 1 para que se vea la diferencia. Y acá texto 2. Entonces, cambió completamente. El texto 1 terminó de escribir acá. Justamente donde termina de escribir, digamos que este puntico que está acá, que bueno, terminó de escribir la celda. Pero cuando regresa, él no reconoce la imagen. La imagen la ve como una posición absoluta, es decir, no forma parte o no es conocida por el resto de los elementos y está flotando allí. Entonces, el próximo elemento no sabe que la imagen está allí, simplemente se ubica en cuanto terminó el texto 1. Para que se vea de forma adecuada, lo correcto, digamos, sería, vamos a volverle a colocarle del tamaño 17 a la imagen y vamos a colocarle a donde teníamos el texto 1 algunos saltos de línea. ¿Por qué los saltos de línea? Porque los saltos de línea me van a ayudar a decirle dónde va a terminar el puntero una vez que haya escrito el texto 1. Fíjense que coloqué algunos saltos de línea y ahora él empezó a bajar. De forma que él empezó a escribir donde tenía que hacer. Si yo ahora coloco mi texto 1, o sea, coloco algunos saltos de línea, texto 1, saltos de línea. ¿Para qué? Para que el texto 1 quede medianamente centrado de forma vertical. Ahí está. Con un salto de línea es suficiente. No, vamos a darle 2. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Simplemente, yo al texto 1 no quiero verle el borde de... Aquí le estoy diciendo que el borde no se lo quiero ver. ¿Por qué no se lo quiero ver? Porque evidentemente era para maquetarlo, para ver qué tan centrado estaba quedando. Lo mismo pasa con el texto 2. Le voy a decir que no quiero ver el borde. Y allí ya lo tenemos. Entonces el texto 2 le voy a decir que empiece a escribir del lado izquierdo. Justificación L. Y allí está. Entonces observen cómo de pronto nosotros podemos colocar la información bien chévere allí. Le voy a decir, voy a colocar el texto que tenía antes. De pronto se ve hasta mejor. En el texto 1. Vamos a ver cómo se ve. Ok, queda bien, pero el texto 2 se monta. Entonces hacemos lo que hicimos antes, colocamos algunos saltos de línea para obligar al puntero a que baje. Y con esto pues ya lo tenemos. Perfecto. Ahora bien, ya acá yo coloqué información en mi encabezado de mi reporte. Tengo fila 1 y fila 2. En el cuerpo
yo voy en este momento a colocar igual una fila con información. En este caso voy a colocar muchos saltos de línea. Entonces vamos a verlo, le voy a decir que tenga un borde. Aquí, vamos a verlo. Ahí está. Al parecer los está montando. Vamos a hacer una... Como aquí esto está en el encabezado, se llama texto 2, le voy a decir que quiero verlo. Y esta es la fila 1 del cuerpo. Entonces le voy a decir texto 3. De momento vamos a ver si se monta o no. El texto 2 se montó en la imagen. Vamos a decirle que baje. Allí empezó a bajar, perfecto. Pero ahora bajó como mucho. Entonces el texto 2 lo voy a escribir aquí, forma parte del encabezado. Y el texto 3 forma parte del cuerpo. Perfecto. Entonces, claro, el texto 2 forma parte del encabezado y el 3 del cuerpo. Pero, aunque se ven iguales, son partes, digamos que partes o secciones del PDF distintos. ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a colocar algunos saltos de línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a duplicar esta fila muchas veces. Ok. ¿Por qué lo voy a hacer tantas veces? Bueno, porque simplemente quiero que el contenido sea, no quepa en esta hoja para que cree una nueva hoja, que es lo que está pasando en este momento. Él se vio obligado a que, bueno, mira, yo no puedo escribir todo eso que me pediste en el cuerpo, y simplemente crea una segunda hoja. Y en esa segunda hoja, ¿qué hace? Él duplica mi encabezado. Con respecto a la línea 2, a la fila 2 del encabezado, le voy a decir que no me muestre el borde para que se diferencie, para que no se vea esta línea, pues la línea del texto 2. Y fíjense cómo queda, ¿no? Se repite siempre el encabezado. Esta es la hoja 1, esta es la hoja 2, se repite el encabezado y continúa el cuerpo. Además también se repite el pie de página, y el pie de página dice en qué hoja estamos. Entonces de esta forma ya estamos empezando a eh, darle formato a nuestro PDF. Entonces vemos como tenemos una imagen, una celda, y ahora vamos a agregar contenido escrito. El contenido, bueno, cuando me refiero al contenido escrito, me refiero a contenido que puede ser contenido en párrafos o secuencias lineales. Por ejemplo, esto que nosotros estamos agregando acá, que no es más que una celda, nosotros podemos escribir acá mucha información. Esto va a estar con saltos de línea y todo aquello, pero no es la próxima vez que yo vaya a escribir, lo voy a escribir después del puntero. Por ejemplo, si yo escribo acá en la fila 1, agrego 3 celdas, con lo mismo, la misma información, observen lo que va a pasar, se va a dividir en 3. Y allí pues voy a tener mi información. Pero si yo quiero de una u otra forma unir el texto de cada uno de los 3 y aplicarle distintos formatos y que se vea de forma corrida, como un texto, un párrafo, pues yo tendría que usar, vamos a crear una segunda fila.
tendría que usar del contenido el texto. ¿Qué es el texto? Fíjense que me voy a copiar nada más el elemento. ¿Por qué el elemento? Porque ya esto que es la fila, yo ya lo tengo acá, fila 2. Tabulo. Fíjense que esta fila 2 comienza acá, cierra acá. El elemento del texto inicia aquí y cierra aquí abajo. Fíjense que yo me ubico acá y me dice dónde cierra. El cursor me lo indica. Bueno, con esto ya listo. Tengo aquí texto y aquí dice, por ejemplo, cliente. ¿Quién es este cliente? Bueno, este cliente, vamos a decirle que tenga el texto en negrita, que por cierto ya lo tiene. Y vamos a ponerle un color a esto. Para colocarle un color, recuerden que tengo que aplicar un arreglo. Que tenga la siguiente estructura, que debe ser RGB. RGB. Vamos a colocarle color azul, así que sería 0, 0, 255 en azul. Y ahí está, cliente. ¿A qué me refería yo cuando este texto es distinto al tipo de elemento celda? Es que la próxima vez que yo vaya a escribir va a ser exactamente después de la palabra cliente y no debajo como un bloque. ¿Qué me facilita esto? Bueno, que lo próximo que yo vaya a escribir lo puedo hacer en la misma fila, lo puedo hacer con otro elemento del mismo tipo, texto, y digo cliente Jesús Chong. Entonces, ya esto sería, digamos que en color negro, digamos que en vez de fuente normal le digo 10, es decir, le aplico otro formato y el estilo de letra pues ya no sería en negrita. Ya con esto vean que va a cambiar el formato y se va a escribir exactamente al lado. Vamos a decirle que sea en itálico para que esté cursivo. Observen que cambió totalmente. Si yo copio esta fila 2 y creo una fila 3 exactamente igual a la de arriba, fíjense que se va a colocar debajo. ¿Por qué se coloca debajo? Porque recuerden el concepto de fila. El concepto de fila es que, bueno, esto está en una nueva fila y no en una nueva celda. Si por alguna razón yo hubiese colocado estos 4 elementos dentro de una misma fila, ¿qué hubiese pasado? Bueno, voy a decirle que esta fila no cierra aquí y que esta fila no comienza, es decir, que la fila 2 comienza y cierra acá, agrupando estos 4 elementos que son de tipo texto. Ahí está, cliente tal, cliente tal. Fíjense que lo que hizo fue duplicarse. Bueno, con esto vemos el uso de los 3 elementos principales que son el texto, la celda y la imagen. Voy a dejarlo, voy a quedar con solamente 2 elementos para efectos de este ejemplo del reporte y voy a crear ahora una tercera fila. En esa fila vamos a agregar ahora un elemento de tipo línea. Este elemento de tipo línea ahora acá cierra acá. Si lo llevo todo, recuerden que es me estaría llevando la fila con una columna, pero yo quiero es la columna o el elemento que es directamente esto que tenemos aquí. Y le decimos que, bueno, mira, yo quiero una línea. Realmente lo que va a salir en mi PDF es una línea con un color. Fíjense que está una línea verde. Tipo línea y un color. Entonces lo que hago es como una línea para separar. Y eso es todo. Eso es una línea una línea. No hay mucho que explicar allí. Con respecto a las tablas, bueno, las tablas tienen una forma de representarla muy sencilla, ¿no? Ya que colocamos una línea, vamos a colocar en esta misma fila
una celda. Ta, 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 ta. Voy a colocar una celda y en esa celda pues le voy a decir, voy a colocar en el centro, sería justificación center, estilo negritas. Como quiero separar, eso es un buen punto, yo quiero crear un espacio acá, entonces en la celda simplemente la voy a dibujar con un salto de línea y ahorita le voy a decir que el borde sea 1. Fíjense que no escribí nada en el párrafo, no escribí nada, simplemente coloqué un salto de línea, ahí está, es ese salto de línea que ustedes están viendo. Se divide en dos, ¿por qué? Porque simplemente después de la línea, él considera la línea un elemento completo, pero realmente yo lo estoy engañando, el PDF lo engaña y coloca la línea en todo el ancho. Pero como en la fila hay dos elementos, línea y celda, él dividió la celda en el 50%. Sin embargo, en el tamaño de la celda, que representa el alto, también tenemos, vamos a buscar aquí en celda, no lo veo, se llama ancho celda, vamos a buscarlo acá, permítanme guiarme de aquí, ancho, aquí está, así se llama ancho. Eso no está aquí en este ejemplo de la documentación, porque recuerdo que inclusive lo agregué de último. Pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en que en el reporte, a pesar de que él tenga un tamaño definido, desde ahorita el 50% porque eran dos elementos, entonces se divide en dos, yo inclusive puedo forzarle el tamaño. Cuando digo forzarle es que yo le puedo colocar un ancho y le digo por ejemplo que va a tener 20 píxeles de ancho. Y fíjense que él tiene 20 píxeles de ancho. Puedo decirle que tenga aquí 161 y ahí voy a tener 161, 167 para ocupar casi todo mi PDF. Entonces fíjense que yo puedo forzar el tamaño de una celda en particular. Claro, si tuviese otra al lado, pues se correría y dejaría de verla. En este caso tengo una sola. De todas formas, ¿qué quería hacer yo aquí con esta celda? Bueno, simplemente quería dar un espacio, separar lo próximo que va a venir. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una nueva fila. Y en esta nueva fila voy a colocar en otra celda y le voy a decir información. Sí, cualquier información. Vamos a salvar, fíjense que dice información. ¿Qué era lo que yo quería en principio? Yo quería separar lo que venía de la línea verde, pero yo quería ver mi línea verde. Entonces, ¿qué hago? Como yo coloqué la línea de arriba para separar, yo le digo que el borde no lo quiero ver. Le digo 0. No quiero ver el borde. Salvo. Y ahora fíjense que el cuadrante que estaba allí simplemente no lo veo y queda mi separación. Con respecto a la información que está acá, yo le digo ahora, mira, la justificación va a ser centrada. Tiene que ser una C mayúscula. Una C mayúscula. No hace falta que lo coloque ancho realmente. ¿Por qué? Porque él va a asumir el 100%. Ahí está. Información. Y pues no quiero ver el borde. Con respecto al borde, fíjense que yo lo puedo decir cuándo se ve y cuándo no. Pero además puedo jugar con esto. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir qué borde quiero ver. Por ejemplo, arriba este de top. Control S, salvo, lo veo. Y fíjense que se ve la línea de arriba. La línea de abajo sería B de bottom, de la parte inferior. Ahí se vio. Y los laterales son
L de left y R de right. Si yo le coloco inclusive los dos, yo voy a poder ver los dos bordes, izquierda y derecha. Además, yo pudiera decirle que quiero ver algunos, por ejemplo, LRB, es decir, veo la izquierda, la derecha y abajo que es la parte inferior. Y fíjese cómo se vería. Podemos jugar con la visualización del borde. En este caso, no quiero ver ningún borde. Ahí está perfecto. Ahora, para asegurarme de que tenga una separación en la parte inferior, le voy a colocar un salto de línea. Vamos a colocarle 2 por si acaso. ¿Para qué? Para que lo próximo que escriba no esté pegado a la palabra información. Una vez hecho esto, le voy a poner, en vez de información, ejemplo tabla. Ahí está, ejemplo tabla. O sea, lo próximo que va a venir es una tabla. Ahora, ¿cómo agregamos una tabla? Bueno, en contenido tenemos un ejemplo. Fíjense que el contenido de la tabla sirve para mostrar una tabla en el documento. Esta es la estructura que debe tener el encabezado. Una tabla debe tener dos partes, un encabezado y un cuerpo. El cuerpo no son más que los datos. Y por supuesto el elemento que va a definir en mi PDF cómo va estructurado esta tabla. Entonces, esto que tenemos acá, a modo de ejemplo, yo me lo voy a llevar a mi reporte y debo colocarlo al principio. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que todo esto que está aquí, esto que está acá, que se llama reporte, es una sola variable que tiene toda una estructura de mi reporte. Entonces, no debo colocar nada por allí de más. Y en la parte superior, coloco mi encabezado, el encabezado de la tabla y el cuerpo de la tabla. Se llama eje encabezado y eje cuerpo. El encabezado tiene 3 columnas, el cuerpo tiene muchas filas y cada fila respeta las 3 columnas del encabezado, que son nombre, apellido y edad. Nombre, apellido y edad y cada una de las 3. Nombre, apellido y edad, cada una de las 3, nombre, apellido y edad. Entonces, teniendo esta data, esto es una data de ejemplo para yo armar el diseño de mi reporte. Yo me voy a ubicar en mi fila 3. Bueno, ya no sería mi fila 3. Vamos a crear una nueva fila. ¿Cuántas filas puedo crear? Las que yo quiera. Me voy a contenido y voy a copiar la estructura. Vamos a tabular esto. Ahora tenemos lo siguiente. Esto es un elemento de tipo tabla que está en una fila. Esta tabla, fíjense que es una recomendación que yo les doy. Las tablas debería ser lo único que esté en la fila, es decir, no debería compartir la fila con otros elementos. Por ejemplo, hacer esto. No debería. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Primero vamos a ver cómo se ve la tabla nada más. Aquí yo les dejé un detalle, y es que acá donde dice medidas le dejé 2 comas. ¿Por qué? Bueno, porque esto me va a causar un error. Fíjense que me dice que hay un error y tal, para aquí para allá, en la línea 20. La línea 20 no tiene sentido un error en la línea 20 ahorita. Vamos a ver si es verdad. ¿Ves? Línea 20 no tiene sentido. ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido. Es un engaño total. No me está ayudando a determinar dónde está el error. Pero realmente el error es aquí. ¿Cómo saberlo? Bueno, tienen que estar muy pendientes de lo que están haciendo. Cada elemento termina con una coma. Coma, 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 coma. Una sola coma. Como todo es una estructura, dentro termina con una coma. Inclusive, él es el último elemento. Si yo le pongo una coma, está bien, no pasa nada. Yo le voy a decir que después viene otro, pero no estoy colocando nada. No es malo, no me va a dar error. ¿Qué estaría mal? Que por ejemplo a él le falte la coma y esa coma es para indicar una separación entre elementos. Y si no se la coloco, uy, ahí tengo un error. Error de sintaxis, no saben dónde empieza ni termina un arreglo. Eso sí está mal. Y me dice que es en la 72. Esta vez sí la pego. Sí, es en la 72. Salvo.
Y ahí está el ejemplo de mi tabla, fíjense. Para este ejemplo de mi tabla, yo le digo que es un ejemplo de tipo tabla, le digo mi encabezado es esta variable que está acá, que es la variable que está arriba, que tiene el encabezado, un arreglo de 3 valores, que son mis 3 columnas. Luego tengo los datos del cuerpo, es lo que yo tengo arriba. Luego tengo las medidas. ¿Qué son las medidas? Bueno, las medidas simplemente son el ancho de cada columna. Las medidas pueden ser distintas. Por ejemplo, yo le puedo decir que ella mide 50, que ella mide 35 y que ella mide 10 o 15. Fíjense que las medidas cambiaron totalmente. Lo chévere de esto es que yo puedo jugar con esto. Aquí hay cosas que considerar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el texto es más grande que la celda? Fíjense que él va a tratar de buscar de que el texto, las letras van a buscar de pegarse un poquito. Pero ahí sí tenemos una limitante y es que es esta. Aún este reporte no es capaz de considerar el salto de línea en una tabla, así que eso es algo que tienen que considerar. Por ello es importante que definan en el framework cuáles son las cantidades de caracteres que pueden colocar en un campo. Sumamente importante, porque entonces si la cantidad de caracteres excede la información que podemos mostrar en una tabla o en una celda específicamente, bueno, ahí vamos a tener problemas. Entonces ahí está un ejemplo de lo que puede pasar. Por lo cual se recomienda que muestren en las tablas información resumida. Por ejemplo, si quiero mostrar una descripción que supera los 255 caracteres, no es recomendable mostrarlo en una tabla. Habiendo explicado esto, pues continuemos. El borde color, bueno, es simplemente el color de borde que le podemos colocar a la celda. Le voy a colocar verde y fíjense que ahí está en verde mi tabla. El tamaño de la celda es el tamaño de cada fila. Vamos a colocarle que sea 10 para que vean la diferencia. Fíjense que va a incrementar la altura a 10 cada fila. El tamaño del texto, bueno, ya saben que el tamaño del texto, estoy utilizando aquí la variable fuente normal que la tengo definida allá arriba. El indicar totales es simplemente la cantidad de filas que hay, pero para ello yo le puedo decir, fíjense que acá está desactivado, está en falso, le voy a decir que sea true y ahora me dice total registros. Claro que acá en total registros yo le puedo decir que, por ejemplo, si esto es una tabla de usuarios, yo le puedo decir aquí, bueno, mira, en singular le digo que esto es un usuario y en plural le digo que esto es usuarios. ¿Para qué? Bueno, para que muestre el total con el sujeto adecuado a mis registros. Aquí entonces me dice total usuarios. Si no lo quiero ver, pues le digo falso, no me muestres los totales, false. Pues eso es todo. Importante es que si yo, por ejemplo, no coloco la misma cantidad de medidas de las columnas, igual que las columnas, por ejemplo, tengo 3 columnas, tengo 3 medidas. Pero si yo tengo 3 columnas y tengo 2 medidas, me da un error de offset. Aquí está. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente esperaba una medida que no le diste. Y reventó. Así que muy pendiente con ese tipo de errores. Bueno, habiendo explicado todo esto, pues ya explicamos todos los tipos de elementos que podemos tener en un reporte. ¿Qué pasa si yo quiero integrar este reporte a mi framework? Bueno, para ello tendría que ubicarme en mi base de datos y hay dos formas de hacerlo. Si yo me ubico en la tabla de en la base de datos de mi proyecto, yo me voy a encontrar dos tablas. Una se llama reporte y módulos y la otra se llama reportes y listas dinámicas. Bueno, pero vamos a decirle que vamos a insertar de una vez. Reportes y listas dinámicas, insertar. Reportes y módulos, insertar. Vamos a hacerlo primero en
reportes y listas dinámicas. Si yo le agrego en reportes y listas dinámicas, se agrega aquí, en la lista. Y si yo le agrego en reportes y módulos, se agrega aquí. Esa es la diferencia. Ahora, si se pregunta por qué lo estoy haciendo desde la base de datos, es porque simplemente no tengo aún una pantalla que me permita hacerlo desde acá, así como aquí una vista pues. Pero da igual, lo podemos hacer desde aquí sin ningún problema. Entonces, el ID del reporte. El ID del reporte no es más que el nombre de mi reporte. Esto es muy importante, mi reporte se llama reporte 1. Reporte 1. ¿Debo colocarle un ID? No, porque este ID es autoincrementable. Me dice aquí lista dinámica ID. Como yo estoy colocando esto en una lista dinámica, yo le debo decir en qué lista le estoy agregando. Fíjense que yo aquí estoy en el módulo de usuarios. Entonces, este es el admin usuarios, así se llama esta lista. Entonces, busco admin usuarios. Quiero que entonces agregar el reporte 1 admin usuario. Recuerden que reporte 1 es el mismo nombre del reporte que estoy llamando acá arriba, que es el mismo nombre del reporte de el archivo reporte 1 sin la extensión .php. Luego tengo el nombre del botón. Entonces le puedo agregar un nombre al botón. Lo voy a llamar reporte 1. Le puedo agregar un título. Igual lo voy a llamar reporte 1. Le puedo agregar un icono. Recuerden que los iconos los vemos acá en Font Awesome. Y le puedo agregar cualquiera de estos. Vamos a agregarle FA Bank. FA Bank. Le puedo agregar una observación. Esto se permite observación. Esto es para pasarle información al reporte y que salga. Pero esto no está funcionando, así que independientemente de lo que ponga acá, no va a importar. Lo voy a dejar como está. Y BDE si lo quiero ver o descargar. Es bueno que siempre le digan ver para que cuando yo le dé clic aquí, estábamos acá. Cuando yo le dé clic al reporte, se abra en una nueva pestaña y no se descargue. Entonces, todo va a depender de su elección. Si yo le digo 1, fíjense el comentario. Si yo le digo 1, se descarga. Si le digo 0, es ver. Vamos a decirle 0. Y bueno, con esto le digo continuar. ¿Qué sucede ahora? Bueno, yo debo generar nuevamente los módulos de mi proyecto. En este caso, para efectos de lo que el reporte que yo agregué, el reporte lo agregué al módulo de un framework, perdón, sí, al módulo de un framework, es decir, a un módulo del framework. Lo dije al revés, disculpen. En cuyo caso yo tendría que llamar a Mayday FMK. Entonces, ya ahí lo creo. Y ahora veamos acá. Fíjense que yo le hago clic y me dice pues reporte 1. ¿Quién es reporte 1? Vamos a darle clic. A ver en mi reporte 1. Se abrió en una nueva pestaña y ya ahí se ve mi reporte. Qué fino. Ojo, no era necesario yo tener que agregarle y todo lo demás para verlo, para probarlo. Yo siempre lo estuve probando desde afuera, desde la ruta. Escribo app reportes index.php, el ID para acceder al nombre del reporte y le digo que lo quiero ver para estarlo probando. Fíjense que aquí llegó un PKB2. ¿Quién es ese PKB2? Realmente este PKB2 es el valor del campo clave del administrador. En la base de datos, el campo clave del administrador es 2. Y cada vez que yo acceda a un valor por acá, él me va a pasar su campo clave. En este caso es el 2. ¿Por qué? Es porque probablemente yo quisiera tener acceso a esta información, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a agregar ahora el reporte. Ya le agregué a la lista dinámica, ahora vamos a agregarlo al módulo. Para agregarlo al módulo, pues
Em, pues aquí es importante hacer un cambio en la base de datos. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros coloquemos el nombre aquí de nuestro reporte. Vamos a ver, nombre del reporte estático. Vamos a hacer una prueba. Ok, lo vamos a llenar y entonces sería, empezamos con módulo ID. El módulo ID es a qué módulo se lo voy a agregar. Evidentemente estamos en el módulo de usuarios. Entonces, bueno, voy a agregar el reporte a módulo usuarios. Se llama mod fmk usuarios en mi caso. El reporte ID. Estos son reportes directos de la base de datos, pero nosotros no nos vamos a meter con eso. Porque todos los reportes que vamos a hacer van a provenir de código, así que serían reportes estáticos. Entonces, aquí le digo, dejamos esta opción así, por defecto va a estar null. Y esta que está acá, que también está por defecto null, que es un reporte estático. Aquí le vamos a decir cómo se llama nuestro reporte estático. Se llama reporte 1. El tipo, tenemos que decir que el tipo es estático. Por defecto es 1. Yo le voy a decir que sea 0. ¿Por qué 0? Porque yo quiero que tome este reporte, el reporte 1, que es estático. Repito, porque la idea es que él tome los reportes que nosotros estamos diseñando con código. El icono lo vamos a colocarle el fabank. Le vamos a decirle generar reporte 1. Igual el título va a ser generar reporte 1, la observación es 0. Y vamos a decirle que nos los descargue en esta ocasión. Continuar, descargar 1. Ok, chévere. Ya una vez que lo hice, recuerden que no vamos a ver el cambio acá de inmediato. Yo debo generar mis módulos desde el FMK. En mi caso Mayday FMK porque el reporte lo agregué a un módulo de mi framework. Entonces los módulos del framework están en FMK. Actualizo. Y ahora debería poder verlo. Fíjense que ahora aparece generar reporte 1. Si yo le hago clic, se descarga automáticamente. Se llama factura 5, es porque yo ya lo he descargado una y otra vez. Si yo le digo abrir, pues ahí está. Cliente, todo igual. Chévere. Entonces ya tengo mi reporte diseñado. Si le quiero cambiar algo referente al margen, al nombre, fíjense que aquí dice factura PDF. ¿Qué otra información? Vamos a suponer que el autor, esa información que se guardó, nosotros la podemos cambiar. ¿En dónde? Acá, en la parte superior, la información, en vez de que diga, bueno, ¿quién lo desarrolló? Vamos a decirle aquí, by jchong, y esto es, el nombre debería ser reporte 1, reporte de ejemplo 1. Fíjense que cambié el nombre del reporte, pero en esta ocasión, si yo ahora le digo descargar, fíjense que ya se llama reporte de ejemplo 1. No tuve que recompilar ni nada de eso. Bueno, recompilar no, regenerar mis módulos. ¿Por qué? Porque yo genero mis módulos para que pueda visualizarse acá los botones. Pero ya cualquier cambio directo en mi reporte, yo simplemente eso no va a alterar la creación pues del reporte. A lo que me refiero es que para efectos del diseño, de poder verlo, de agregar los botones, los iconos y todo aquello, yo necesito volver a generar mis módulos. De resto no. Es decir, si lo agrego, si lo cambio, si modifico el nombre del botón, ahí sí. Bueno, con esto tendremos ya esta parte explicada de cómo generar nuestros reportes, al menos nuestros diseños.